Hola niños, para hoy tenemos el tema de los sentidos. En este tema vamos a analizar los aspectos más importantes y básicos de cada uno de los 5 sentidos que son parte de nuestro organismo. Los 5 sentidos. Veremos un resumen de las características más importantes de cada uno de nuestros 5 sentidos. Comencemos con el sentido del gusto. El sentido del gusto tiene en su superficie lo que llamamos como papilas gustativas. Estas papilas gustativas están agrupadas en cuatro zonas de nuestra lengua especializadas en reconocer un diferente tipo de sabor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus alimentos favoritos saben tan bien? Pues bien, puedes darles gracias a tus papilas gustativas por dejarte apreciar el sabor salado de las patatas fritas, de las papitas fritas y el sabor dulce de los helados. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales que tienen en la lengua para que te permiten percibir los sabores que se dividen en dulce, salado, ácido y amargo. Bien, acá tenemos un dibujo de nuestra lengua. Y cada una de las 4 zonas con las que podemos, de papilas gustativas con las que podemos identificar diferentes tipos de sabores. Por ejemplo, el sabor ácido lo podemos identificar con las papilas gustativas que se encuentran en la zona amarilla, acá. Esas son nuestras papilas gustativas que nos permiten apreciar ese tipo de sabores, bastante intensos, por cierto. Pasemos a un otro tipo de sabor, el sabor amargo. El sabor amargo, por ejemplo, del café es identificado, es reconocido por las papilas que están ubicadas en la base de la lengua, acá, la zona verde. Un tercer tipo de sabores, grupo de sabores que nuestra lengua identifica, es el sabor dulce. De los sabores más agradables que nuestro paladar le gusta, ¿no es cierto? Se encuentran pues en esta zona lila, de la punta de la lengua. Cómo se disfruta este tipo de sabores. Finalmente, tenemos un cuarto grupo de sabores que son los sabores salados, que se identifican con unas papilas gustativas que se encuentran a los costados de la punta de la lengua. Acá. Esas papilas gustativas, las de esta zona, son las especializadas en detectar, en percibir los sabores salados. Bien, ahora pasemos al sentido del oído. Sentido del oído. Bueno, el sentido del oído está conformado por 3 partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por lo que se llama pabellón de la oreja. El oído medio está conformado principalmente por el tímpano y los 3 huesecillos bastante pequeños, el martillo, el yunque y el estribo. Finalmente, el oído interno está conformado principalmente también por el caracol y el nervio auditivo que conecta nuestro sentido del oído con el cerebro. Veamos un poquito. Acá en esta zona está ingresando un sonido que activa el tímpano. El tímpano vibra
y activa los huesecillos. Activa los huesecillos que van pasando esa información al caracol, del caracol al nervio óptico y de ahí al cerebro, para que el cerebro procese y nos diga si ese sonido nos es familiar o no. Acá podemos ver los 3 huesecillos en funcionamiento. Y acá, en esta última imagen, podemos ver el caracol trabajando. El caracol procesando la información del sonido. Aquí vemos todo el sistema. Entonces, todo el sonido ingresa. Primero es el tímpano que vibra, activa los huesecillos, de ahí pasa al caracol y el caracol transmite esa información al cerebro por medio del nervio auditivo. Muy bien. Ahora pasemos a un tercer sentido, el sentido del tacto. El importante sentido del tacto. El sentido del tacto es aquel que nos permite a los organismos vivos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, la textura y la dureza. Aquí tenemos un pedazo de piel en una proyección 3D, ¿no? Y las capas que conforman la piel. Bueno, aquí tenemos una reacción de la piel ante distinto tipo de estímulos que recibe nuestra piel. Por cierto, la piel es el órgano más grande, más extenso de nuestro cuerpo, porque está prácticamente en todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Nos recubre por completo. Ahora, principalmente la piel está conformada por la dermis, que es la capa más externa, la epidermis, que es la capa intermedia, y finalmente el tejido subcutáneo, principalmente, ¿no es cierto? Aparte están los pelos, por ejemplo. Muy bien. Pasamos ahora a un cuarto sentido. Hablamos del sentido del olfato. Sentido del olfato. El olfato es el sentido que nos permite captar las sustancias que hay en el aire. El órgano del olfato reside en la nariz, concretamente en la pituitaria, que se encuentra en su interior, en las fosas nasales. Las fosas nasales son 2 cavidades de la nariz. Veamos, expliquemos esto por medio de un video. El aire tiene partículas de todo tipo. Algunas de esas partículas contienen aromas. Como el de las flores, por ejemplo. Bien, estas partículas ingresan por las fosas nasales hacia la cavidad nasal. En la cavidad nasal hay unos pelillos que calientan y humedecen la nariz. Hay una membrana mucosa que permite mantener el interior de la nariz también húmeda. Luego, esa información es transmitida a la membrana olfatoria. De la membrana olfatoria pasa al nervio olfativo. De ahí se transmite esa información al cerebro que nos dice que el aroma que hemos percibido, por ejemplo, es de una flor. Bien, alerta a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que estamos percibiendo el tipo de aroma que estamos sintiendo. Por ejemplo, sentimos aroma a humo. Es una alerta, es señal de peligro. El cerebro procesa esa información. Ahora, hay animales que tienen el sentido del olfato mucho más desarrollado que los hombres. Por ejemplo, los perritos son capaces de sentir aromas de manera mucho más, con mucha mayor habilidad, con mucha más destreza que los humanos. Veamos el último de los 5 sentidos, el sentido de la vista. El sentido de la vista es el que permite al ser humano conocer el medio que lo rodea, así como relacionarse con sus semejantes. Las imágenes visuales le proporcionan a través del ojo información sobre el color, la forma, la distancia, la posición, el movimiento de los objetos.
Veamos qué órganos son parte de nuestro sentido de la vista. De manera externa. Tenemos las pestañas. Tenemos las cejas. Tenemos el párpado superior. El saco lacrimal. El iris, que nos da el color de los ojos. La pupila. La córnea. Y el párpado inferior. Ahora veamos algunas de estas partes del sentido de la vista y otros más, pero desde un corte diferente a este. Tenemos los músculos ciliares. También tenemos la esclerótica, el coroides, la córnea, el iris. Podemos ir comparando ambas imágenes, ¿no es cierto? Para detectar ubicaciones. Pupila, humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, la retina, finalmente el nervio óptico, que es el que se encarga de transmitir la información percibida por nuestro ojo, nuestro sistema o sentido de la vista, al cerebro. El cerebro nos dirá si esa imagen corresponde a algo familiar o a algo nuevo. Muy bien. Finalizando este video, te dejo un mensaje. Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello y hermoso que te rodea. Pablo Picasso.